Listo, ya comencé a grabar para poder pasarles también este video a los demás. Chicos, esta es la penúltima clase que tenemos, la próxima ya es la última y se acaba el laboratorio. Así que tenemos algunas cosas para entregar para el final del semestre. Les cuento que la siguiente semana tenemos que ya entregar la maqueta de meiosis, que imagino que ya están pensando cómo hacerla, si es que la van a hacer comestible para su familia, si es que la van a hacer con material reciclado, con las naranjitas que les sobra hacer las células, no sé, ustedes verán cómo se imaginan hacer. Ahora, son 4 puntos de esa maqueta, es un montón, imagínense que es el 10% de toda su nota. Entonces, es por eso que la nota no es solamente cómo se vea la maqueta, sino si es que tiene sentido. Y un punto de la maqueta va a estar determinado por si saben responder una pregunta al azar. Entonces, voy a tener una pregunta distinta para cada uno y basándome, viendo su maqueta, les voy a hacer preguntas para que ustedes me contesten preguntas sobre la meiosis. Ok, el examen final, chicos, espero que ya hayan visto la noticia, va a ser el 24 de abril. 24 de abril, tal y como está en el sílabus. Los cuadernos deberán tomarles foto o escanear para entregar en un PDF hasta el viernes 1 de mayo. Eso no estaba en la noticia, pero les aviso ahorita, hasta el viernes 1 de mayo la entrega del cuaderno. La exposición final la vamos a hacer en grupos el día martes 28 de abril. Ya les voy a dar el horario al que le toca a cada uno. Mentira, martes 28 de abril le toca a la clase del martes y el 30 de abril, jueves 30 de abril, le tocaría a la clase del jueves. Cada uno dentro de su horario. Necesito por eso que me envíen antes su presentación para yo ir pasando las diapositivas y que ustedes expongan. Así de elegante como está el Paul Novoa. Entonces, ya, esos serían los anuncios por ahora, chicos. Ahora les tengo que hacer algunas preguntas. ¿Entendieron todo con respecto a la meiosis? O más o menos, no sé. ¿Dudas? Sí, lo único que se me complica es eso de la tetrada. O sea, entiendo de dónde sale, pero no termino de entender como que si son homólogas o hermanas o la diferencia entre eso. Ya, ok, ya te entiendo. Verás, cuando una célula, primero, ¿qué células entran en mitosis? Las sexuales. En mitosis. Las mitosis, las somáticas. Correcto. Las células somáticas son las que van a entrar en mitosis, que es la división. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles entran en meiosis? Las sexuales. ¿Cuáles son las células sexuales? Diploides. Los espermatozoides y los óvulos. Tienen unas células que se llaman células germinales, que no son los espermatozoides y los óvulos, que son diploides, y son esas las que van a entrar en meiosis para poder producir los espermatozoides y los óvulos. ¿Ok? Entonces, si es que les preguntan en el examen, ¿cuáles son las células que entran en meiosis? No vayan a contestar espermatozoides y óvulos, sino son las células germinales las que entran en este proceso. Y como les digo, son diploides. ¿Qué quiere decir? Que tienen 2 copias de cada cromosoma. Entonces, supongamos que esta es una célula chiquita que tiene apenas 2 pares de cromosomas. El par 1 y el par 2. Así se vería la célula con su núcleo respectivo, así se vería la célula cuando está en interfase. Ahora, pregunta para el Oscar. Oscar, ¿las células que entran en meiosis pasan por interfase? No. Claro que sí. Tienen que duplicar de ley su ADN para poder entrar a la meiosis. Entonces, sí pasan por interfase. Pasan por G1, S, que es donde duplican el ADN, y luego pasan a G2, y después, en vez de entrar a mitosis, entran hacia la otra vía que es la meiosis. Entonces, sí pasan también por interfase. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la fase S? Se comienzan a duplicar las cromátidas hermanas y se forman estas X, que son los cromosomas mitóticos, en este caso, los cromosomas que van a entrar en meiosis. ¿Ok? Entonces,
recién esta morfología van a tener cuando pasan por fase S de la interfase. Tengo entonces, cada una de estas van a ser las cromátidas hermanas, cada una de estas papitas, que es una copia de ese ADN que se quedan juntas por qué estructura les une estos cromosomas que están en el centro. Justo. El centrómero. Está en el centro, se llama el centrómero, correcto. Entonces, las cromátidas hermanas se quedan unidas por el centrómero. Pero no se olviden que tenían dos copias del cromosoma. El cromosoma que es igualito, perdón, la otra copia del cromosoma, más bien, se llama cromosoma homólogo. Ahora, les pregunto, ¿los cromosomas homólogos son exactamente iguales? No, Sí, Sí. Chuta, tengo 50-50. ¿Por qué, Alejo, dices que no? Me suena. porque vienen del papá y de la mamá, entonces deben Ahora, ser diferentes. correcto. Si bien es cierto, tienen el mismo juego de genes. Por ejemplo, aquí va a estar el gen que codifica para el color de pelo, acá para el color de los ojos. Va a ser el mismo orden de los genes, pero van a tener alelos distintos, porque un cromosoma vino del papá y el otro vino de la mamá, lo cual quiere decir que no necesariamente tienen los mismos alelos. Pero ahí estamos ya metiendo otros términos. Quiero que esté bien claro el término de gen y de alelo. ¿Ok? ¿Qué es un gen? Un segmento de ADN. ¿Correcto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer este segmento de ADN? expresar ciertas características. Correcto. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos aquí ay, se me fue la palabra. Cromosoma. Tenemos este cromosoma, que es una hebra larga de ADN, ¿no es cierto? El ADN tiene sus pares de bases, y esas pares de bases van a tener un determinado tamaño y van a codificar para que se lea un ARN mensajero. Ustedes ya vieron transcripción y traducción, ¿no es cierto? La traducción es el proceso por el cual se lee el ADN, se convierte en ARN mensajero y después de eso se traduce en manera de proteína. Esas proteínas, por ejemplo, son las que van a codificar las características. Por ejemplo, para el color de los ojos. La proteína del color café es la que va a hacer que yo tenga ojos de color café. Y eso, al final, ¿de dónde se leyó? De los genes que están dentro de los cromosomas. Entonces, correcto. Ese es un gen. También podemos decir que es la unidad básica de herencia, porque es la manera en cómo se transmiten las características. Pero ahora, Luis Gallegos, ¿qué es un alelo? Un alelo es el que tiene las características, así como explicó el del color de los ojos y eso. Los alelos son variantes de los genes. Por ejemplo, si es que estamos hablando del gen del color de los ojos, un alelo va a ser una variación que te permita tener ojos verdes, u ojos cafés, u ojos azules. Son las variantes de un mismo gen. Entonces, cuando tiene una pequeña mutación, este gen muchas veces produce proteínas que son ligeramente diferentes. Eso produce que tengas características diferentes también. Por ejemplo, la del cabello rizado. La gente que tiene cabello más rizado es porque tiene proteínas que son ligeramente diferentes que les permite formar estos enlaces que va a hacer que se haga más churón el cabello. ¿Ok? Entonces, regresamos al inicio. Tengo yo esta célula que está en interfase. Comienzo de igual manera con estos dos cromosomas, estos decíamos que se llaman homólogos, pero que no son completamente iguales porque pueden tener alelos distintos. Ahora, me dice, yo me hago bola en la formación de las tétradas. Para entrar a lo de las tétradas es necesario que entendamos cuáles son las dos partes, que la meiosis se divide en dos partes, ¿no es cierto? Meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis 1 es donde se separan los cromosomas homólogos que decíamos acá, se van a separar, cada uno se va a ir a un lado distinto. Y más bien en la meiosis 2 se van a separar las cromátidas hermanas. ¿Ya? Entonces, durante la profase, chicos, ¿quién me hace acuerdo qué es la profase 1 y cuáles son las subfases? ¿Quién no habla del Alex? Ya.
Se lee la frase que puse ahí con toda mi falta de ortográfica. Le sigo a Paquito día a día. Verán, la primera fase dentro de la meiosis 1 es profase 1, que a su vez tiene muchas subfases, que es donde ocurre el entrecruzamiento. Por eso es tan importante la profase 1, porque el entrecruzamiento es vital para que haya diversidad genética, porque es donde se comienzan a formar distintas combinaciones entre los alelos del papá y la mamá. Entonces, para primero acordarnos cuáles son las fases, las subfases de la meiosis 1, les tengo la siguiente frase que dice: le sigo a Paquita día a día, con todo y falta ortográfica. ¿Por qué? Yo me acuerdo de le. ¿Cuál es la primera fase? Leptoteno. Leptoteno, leptoteno. La segunda fase, sigo. Sigoteno. La tercera fase, Paquitano. paquiteno. Día a día, Diploteno. diploteno y diacinesis. Pues a mí se me hace mucho más fácil acordarme de le sigo a Paquita día a día y acordarme después de cuáles son cada una de las fases que vienen de la profase 1. Entonces, dentro de esta frase mal escrita y con faltas ortográficas, ¿cuál sería el sustantivo? Paquita. Me acuerdo de que Paquita es la más importante porque durante el paquiteno es donde se forma el crossing over, que es lo más importante que puede pasar en la profase 1. Y bueno, ¿qué es lo que pasa en el paquiteno crossing over? Lo que sucede es que tú tienes los cromosomas homólogos. ¿Se ve alguito? No se ve mucho, ¿no? Con este color. Negro. Estos dos son dos cromosomas homólogos que durante la formación de tétradas, que es simplemente cuando se encuentran los dos cromosomas homólogos y comienzan a tener más proximidad, se comienzan a saltar partes de uno y se comienzan a pegar en el otro. De esa manera, recombinándose. Y de lo que este tenía color de ojos verde y cabello rizado, ahora en la descendencia vamos a tener una mezcla y una combinación diferente que tenga ojos verdes y cabello lacio. Ok, entonces el propósito justamente del crossing over es que se crucen segmentos entre dos cromosomas que son homólogos. Entonces, eso es lo que ocurre durante la profase 1, metafase 1, ya sabemos, se separan los cromosomas homólogos que ya están recombinados. Y después, todo lo que ya habrán visto en el video inicial. Otra pregunta puntual, tal vez. Ok, vamos entonces a ver los resultados que ya debieron haber visto en el simulador. Ya saben lo que es un alelo, saben lo que es un gen, saben lo que es homocigoto heterocigoto. ¿Sí? ¿Está claro eso? Ok, vamos a ver entonces los resultados. Déjenme compartir con ustedes la pantalla, esta de aquí. Ok, entonces cuando ustedes ingresaron al simulador, probablemente se encontraron con esta que era la primera imagen. Pero, ¿qué es de esta imagen, de este corte que no se entiende bien? Cuando ustedes han visto los lirios, justamente este es un corte de una antera de lirio. Es esta planta que se encuentra aquí, esta flor. Entonces, las anteras son bastante grandes y son las que tenemos aquí en la imagen derecha. Y podemos ver que tiene estos como filamentos largos que lo componen. La imagen que ustedes van a ver es un corte transversal, transversal de esta antera. Por lo tanto, cada uno de estos tubos son estos largos de aquí, pero cortados de manera transversal y por eso se ven así. Ahora, estos circulitos que tienen adentro estas anteras cortadas se llaman microesporangios y es donde se va a producir la meiosis porque está compuesta o tiene justamente células germinales que son diploides que van a producir los espermatozoides de las plantas, que es el polen. Entonces, les pedía en el simulador que se acerquen a cada uno de estos microesporangios y tenían lo siguiente. Me acerqué a uno al azar y puedo observar en esta pantalla lo siguiente. Entonces, ahorita le pregunto a Angie, ¿estás por ahí? Sí.
Cuéntame, dentro de esta pantalla que estamos viendo ahorita, ¿puede reconocer algún tipo de, alguna fase en específico? ¿Alguna fase en específico? A ver, primero, chicos, Digamos, lo que yo creo que tendríamos, esto que está por acá está en prefase. lo que tendríamos que estar viendo son cada una de estas células, ¿ok? Tengo aquí una, tengo aquí otra. Estas de aquí de la periferia son las células germinales que van a producir los granos de polen que están en el centro. Entonces, ¿dónde vamos a ver las fases de la meiosis? Son estas células que las he encerrado en rojo. Entonces, ¿qué es lo que puedo ver aquí? Puedo ver ya unos cromosomas que están condensados en el centro. Por lo tanto, ¿a qué le suena? ¿En qué fase se producía la condensación y se producía la desaparición del núcleo? En profase. Correcto. Entonces, estas células están en profase 1. Que es justamente, se puede observar cómo ya están todos estos cromosomas condensados porque se los puede ver, si no, no los podríamos ver. Probablemente esta célula de aquí que está recién en profase 1 temprana, todavía no se están divisando bien estos cromosomas porque no están completamente condensados, pero en el resto sí, ¿ok? Entonces ahí tengo una profase 1. Ahora, le doy clic a otra y puedo observar lo siguiente. Alex, ¿en qué crees que está esta célula que estoy encerrando en rojo? Metafase 1, ¿Cómo sabes? porque todavía no están divididas las células y los cromosomas se encuentran en el ecuador. Correcto. Entonces, si es que yo veo que los cromosomas se encuentran en el ecuador, vean qué bonitas estas fotos, puedo ver hasta los microtúbulos de luz o que les empujan al centro a todos estos cromosomas. Tengo y estoy en presencia de una metafase 1. Esta de aquí que estoy encerrando en este momento, Caro Bustillos, ¿en qué fase crees que está? En anafase. O sea, parece que les están jalando. Entonces, No todavía. Realmente están condensados, pero todavía siguen, no están en el ecuador. Más bien, esta de aquí está en profase 1. De hecho, en este corte tenemos que la mayoría están en metafase. Entonces, aquí va otro dato. Dentro de cada microesporangio, es decir, de estos círculos que están dentro de las anteras, muchas veces las células están sincronizadas entre sí para presentar las mismas fases. Entonces, si bien es cierto, aquí tengo una profase 1, pero ya están comenzando a entrar todas dentro de metafase 1, que es la alineación en el ecuador. Ok, ahora sí. ¿Dónde está la Laurita? Aguado. Esta de aquí, ¿en qué fase está? Anafase 1. Correcto. Melanie, ¿estás por ahí? ¿En qué fase está esta? ¿En cuál? Esta de aquí, que estoy señalando en este momento. ¿En anafase? Correcto. Entonces, podemos ver, sí, está en anafase 1. También, por ahí me decía ¿quién era? El Luis me decía, no está. No, sí. Qué chévere verles para ver cómo también responden ustedes con sus gestos. Tanto esta del lado izquierdo como la del lado derecho, ambas están en anafase, solo que la del lado derecho está en una anafase un poco más tardía, donde se ve que ya se están separando completamente los cromosomas homólogos. Entonces, ambas están en anafase 1. La de acá abajo también está en anafase 1. Ok, muy bien. Entonces tenemos anafase 1. Diferencias entre la anafase 1 y la anafase 2. Sofía, yo tengo una pregunta. Claro que sí. En esta que ya se está viendo un poquito que se divide, o sea, como es célula vegetal, se tendría que ver, o sea, si fuera telofase, la placa en el medio, ¿verdad? Correcto. Ya vamos a ver eso Bien. cuando se acabe la meiosis 1, que es donde sucede la primera división. Ya la vamos a ver. Vamos, entonces, estábamos en la fase 1, se separan los cromosomas. Los cromosomas. Correcto, se separan estos dos cromosomas, no las cromatidas aún, eso sucede en la meiosis 2. Después de la fase que viene, chicos. La fase. Profase. Ok. Después de la fase que viene.
Telofase. Telofase. Ok, ¿qué estoy viendo yo aquí? Ese está un poco difícil de determinar qué es. Alejo. Duque. Mm, mm, Anafase igual, o sea, ya parece que se está terminando la anafase. Correcto, es una anafase tardía, porque yo ya veo que los cromosomas de cada uno en un polo de la célula. Puedo decir que es una anafase tardía o que es una telofase temprana, porque se va a comenzar a formar la pared en el centro. Entonces, acordémonos que a pesar de que sean redonditas, estas células de aquí siguen siendo vegetales. Por lo tanto, la división se va a dar justamente por una placa celular en la mitad, tal y como vemos en esta de aquí. Vean. Vemos que se quedan pegadas, a pesar de que son redondas, se forma esta placa aquí en el centro que les va a separar. Entonces, yo aquí, ¿qué tengo? Una telofase. Correcto, se están separando. Acá también tengo otra telofase. Y la mayoría, de hecho, de estas células están en telofase, pero no se puede ver bien la división porque todavía es una telofase temprana. Acá tengo otra telofase. Entonces, sí, en respuesta a Angie, se forma la placa para dividir a las dos células, como puedes observar aquí. Y se quedan pegadas. Y aquí viene un proceso que se llama intercinesis, que realmente la estaban incluyendo dentro de esta página, y es el proceso entre la meiosis 1 y la meiosis 2, donde la célula comienza a generar de nuevo, duplicar los organelos, porque imagínense, para poder dividirse se necesita también tener más proteínas, tener los nutrientes suficientes y prepararse de nuevo para volverse a dividir. Pregunta. Entre la meiosis 1 y la meiosis 2, ¿se vuelve a entrar en interfase? Es decir, ¿se da la duplicación del ADN de nuevo? No. No. Justamente no. ¿Por qué? Porque el objetivo de la meiosis es ir reduciendo cada vez más el número de material genético que tiene la célula para de diploide hacerse haploide. Entonces, en la meiosis 1, de hecho, ya son células haploides las que tenemos aquí. Ojo. ¿Por qué? Porque ya se separaron los cromosomas homólogos. Entonces ya tenemos solamente una célula haploide, que son las que tienen solamente un juego de cromosomas. ¿Ok? Y lo que va a pasar ahorita es que aquí, por ejemplo, aquí son diploides bivalentes porque tienen dos cromátidas hermanas. Si es que se separa y se queda así, ya es una célula haploide bivalente porque sigue teniendo dos cromátidas hermanas. Después de la meiosis 2, lo que vamos a tener es que solamente va a tener una cromátida hermana y ahí recién es haploide monovalente, que es a donde queremos llegar. Entonces, bueno, ya culminamos aquí la meiosis 1, vamos a entrar a la meiosis 2. Y dentro de este simulador ya no tenía capturas de cómo se observa el campo óptico de la meiosis 2, sino tenía solamente estas imágenes que también tenían que reconocer. Entonces, vamos a ver quién no ha hablado. La Michelle todavía no ha hablado. Michelle. Vamos a ver. ¿En qué fase crees que están estos de aquí? Una pregunta antes de que me contestes. Eso, Michelle. Espérame un ratito. A ver, ¿quién me puede contestar? Paul. ¿Cuántas células tengo aquí dentro de este círculo rojo que acabo de trazar? ¿Cuántas células hay aquí? Creería que 2. Correcto, hay dos. Hay dos células, acuérdense que se quedaron pegaditas y acaban de terminar la meiosis 1, entonces se formó aquí la placa y comienzo con 2. Ahora sí, Michelle, cuéntame, ¿cuál era tu respuesta? ¿En qué fase crees que está esto? En profase 2. Estamos en profase 2. ¿Cómo sé que ya estoy en la meiosis 2? Porque voy a observar que hay dos o más células que estén aquí pegaditas. Se quedan las del polen juntas siempre. Entonces, si es que yo ya tengo dos células, ¿cómo supiste que estaban en profase, Michelle? Porque el núcleo igual, o sea, se ven los cromosomas y se están recién condensando. Correcto. Entonces, puedo ya visualizar los cromosomas que están aquí. Quizás es una profase temprana porque todavía no les puedo ver completamente formados esos cromosomas, pero estoy en una profase. De acuerdo. ¿Quién? Cristian. En estas imágenes,
Después de la profase viene la metafase, ¿no es cierto? En estas imágenes que ves aquí, ¿puedes observar alguna metafase? Dime el número de imagen, 1, 2, 3, 4, 5 o 6. En metafase se alinean en el ecuador, ¿verdad? ¿Correcto? La primera o la tercera, tal vez. La primera y la tercera. Tienes esta que está en metafase 2, porque puedo ver que los cromosomas se alinean en cada uno de los ecuadores del célula. Tengo 1 y 2. 2 células entrando en metafase, acá también 2 células entrando en metafase 2. Correcto. Entonces, ¿qué sigue después de metafase? Tengo anafase, que está acá, anafase 2, que aquí sí es donde se comienzan a separar, ahora sí, ya no los cromosomas homólogos, sino las cromátidas hermanas. Puedo ver cómo cada una se va a su polo. A ver, pregunta para quien todavía no me ha contestado. Para la Laura Wilka. ¿Por qué aquí solamente se están separando los cromosomas hacia un lado de la célula? Es que casi se separan hacia los dos lados. ¿Por qué aquí solo se ve que se separan hacia uno? Sí. Es el corte, ¿ok? Imagínense que están cortando y se voló este cromosoma en el corte anterior y por eso solo se puede visualizar que se separan uno hacia un lado de la célula, pero no, es solamente un error del corte, digamos, ¿ok? Entonces, realmente deberían estarse separando los cromosomas homólogos hacia los dos lados de la célula. Después de la fase que viene, tengo una telofase temprana y tengo una telofase tardía. En ambas se está comenzando a formar la pared celular para dividirlas. Entonces, efectivamente, después de que este proceso se termine, voy a tener 4 células que se quedan pegadas entre sí. Ojo, vean, estas ya están 4 separaditas. ¿Se separan? Se separan como células individuales, pero se quedan juntas para formar un grano de polen. Entonces, ¿ya? Ok, preguntas tal vez acerca sobre estos cortes. Perfecto. ¿Qué es lo que tienen que dibujar entonces para su reporte? Les va a pedir un dibujo de la meiosis 1 y un dibujo de la meiosis 2. Les pido por favor que dibujen este tipo de campos ópticos donde aparecen todas las células y que pongan dentro de este mismo campo óptico, por ejemplo, aquí una célula que esté en anafase, en todas las fases, una para meiosis 1 y otro dibujo para meiosis 2. Pero porfis, pueden dibujarle así, tal como podemos observar en esta imagen, pero con todas las células en las distintas fases. Sofía, disculpe, yo tengo una pregunta en esa imagen. Claro que sí. ¿Estas dos de aquí están en telofase o en citocinesis? Estas dos de aquí están en telofase o en citocinesis. A ver, pregunta. ¿En telofase qué? ¿En telofase 1 es la pregunta? Sí, no sé en qué están. Que tú me acabas de marcar, de hecho, están antes de entrar a profase, están todavía en interfase. Porque, primero que los cromosomas no están, ¿cómo se llama? Condensados en el núcleo, no se puede ver. Por eso es que en esta otra de acá no se puede ver tampoco. ¿Cómo sé que estas no han salido de un proceso de telofase? Porque deberían quedarse pegadas, así, de esta manera. No llegan a despegarse completamente para formar dos células así separadas, sino que se quedan juntas porque tienen que formar el grano de polen que tiene 4 células. Entonces, ¿cómo sé en qué proceso están estas células? Probablemente están en interfase antes de entrar a la profase. De ley. Gracias. Ok. Más preguntas, chicos. ¿Cómo hiciste el dibujito? Hay una opción de editar en la pantalla. Qué chévere. Ya, chicos, más preguntas específicas. Está clarísimo entonces cómo hacer el cuadro de Punnett. ¿O quieren que hagamos uno? ¿Sí? Ok. Haz uno, porfa. A ver. Ya, chévere. ¿Cuándo es difícil? Verán, el cuadro de Punnett se hizo para poder ejemplificar
cómo se da la meiosis y cuáles son las probabilidades de tener determinada cantidad de hijos. O sea, determinada combinación en los hijos. Les explico más bien con un ejemplo. Supongamos que tenemos un perrito, un perro de color café. Y le voy a cruzar con una perrita de color blanco y quiero saber cómo va a ser mi descendencia. Resulta que el color del pelo del perro se lleva en un alelo y este, por ejemplo, el perro café, me dicen que es un perro de raza pura. Cuando me dicen que es un organismo de raza pura, quiere decir que es homocigoto. Es decir, tiene dos alelos que pueden ser o dominantes o recesivos. En este caso, el color de pelo café va a ser dominante. Entonces voy a tener dos letras A mayúsculas. Voy a agrandar la pantalla para que todos puedan ver mejor. Ok. Entonces ahí se ve un poquito más claro, chicos. ¿Ven la pantalla más grande? Sí. Ok, perfecto. Entonces, tienen un perro café que me dicen que es puro, por lo tanto es homocigoto, y sé que el color café es el color dominante, y tengo un perrito blanco que también me dicen que es puro, por lo tanto yo sé que es homocigoto recesivo. Para que se pueda ver un perro blanco, es necesario que yo tenga homocigosis en un alelo recesivo, porque si es que mi perro fuera de así, tuviera un alelo mayúscula, o sea, dominante, y un alelo recesivo, ¿de qué color sería? Sería del color dominante, sería café. ¿Por qué? Porque existen estos alelos que son más fuertes y enmascaran al recesivo. Estos alelos fuertes se llaman dominantes y en este caso va a ser mi color café. Entonces, por ahí me dicen, yo quiero saber cómo me van a salir los perritos si es que yo cruzo estos dos. Entonces, lo primero que tengo que hacer para hacer un cuadro de Pone es, ok, divido. Tengo mi cuadro. Voy a dividir cada uno de estos. Este lo puse acá, este lo voy a poner acá, una minúscula acá y otra minúscula acá, ¿ok? ¿Por qué estoy dividiendo y se va a un cuadrado cada uno? Porque yo estoy representando que estos dos alelos durante la meiosis, cuando se produzcan los gametos, se van a separar. Acuérdense que al final en la meiosis 2 se separan las cromátidas hermanas, ¿no es cierto? Quiere decir que uno de los alelos, perdón, en la meiosis 1 se separan los cromosomas homólogos. Quiere decir que un cromosoma que llevaba este alelo se va a un espermatozoide y este se va a otro espermatozoide distinto. Entonces lo que yo estoy viendo es cuál es la probabilidad de que este espermatozoide se cruce con este de acá y ver qué es lo que me sale. Entonces este se va a formar óvulos y lo que voy a hacer es tomar uno de estas y tomar uno de estas. Uno del papá, uno de la mamá. Uno del papá, uno de la mamá, uno del papá, uno de la mamá. Estos de aquí representan a los individuos que se formaron. Ojo, ya son entonces un cigoto formado por la unión del espermatozoide del óvulo y puedo ver que en este caso de este cruce yo tengo que todos son heterocigotos. Y justamente me está confirmando una de las leyes que dice que si es que cruzo dos puros, voy a tener todos heterocigotos y todos van a tener el fenotipo del padre porque si es que tengo un alelo que es fuerte, le va a enmascarar al otro que es débil. Entonces, aquí tengo que todos son heterocigotos y todos son cafés. Entonces, esa es la probabilidad de que yo llegue a tener estos perritos. ¿Cuál es la probabilidad entonces de que yo tenga perritos blancos en este ejercicio? Alejandra. Bueno, Caro Bustillos. Oscar, que no me ha hablado tampoco mucho. ¿Cuál es la probabilidad de que yo en este cruce tenga perros blancos? Blancos, 50%. Ninguno. O todos. Ninguno. Okay. Todos mis perritos son de color café. No tengo perros blancos. Ah, por lo que están viendo. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Disculparán, no tengo borrador.
¿Qué es lo que pasa si es que yo, en cambio, quiero cruzar dos perritos que son cafés, pero yo no estoy segura exactamente de cuál es el genotipo, que es generalmente lo que nos pasa, ¿no es cierto? A no ser de que nos digan que son puros, no estamos seguros si es que son heterocigotos u homocigotos. Entonces, vamos a realizar este cruce. Vuelvo a hacer mi cuadrado, lo divido en 4, en este caso, porque es un cruce monohíbrido. Coloco uno acá, coloco otro acá, coloco un mayúscula, coloco minúscula y vuelvo a cruzar. O sea, cojo uno de un lado, cojo otro del otro lado. Procurando que siempre la mayúscula esté al inicio. Aquí me equivoqué. Es A minúscula y A minúscula. Ok. En este cruce de aquí, donde he cruzado dos heterocigotos, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga blancos? 25%. 1 de 4. Tengo aquí un cuarto de probabilidades de tener perritos blancos o el 25%. Tengo 50% que van a ser heterocigotos, pero realmente yo no voy a saber si son heterocigotos o homocigotos. Voy a tener el 75% de perros que son cafés y apenas el 25% que son blancos. Ok, ahora, esta es la parte fácil porque son cruces monohíbridos. Vamos a los dihíbridos. Qué vergüenza yo borrando con la mano. Ya. A ver, chicos. A ver, un cruce dihíbrido, en cambio, es aquel que toma en cuenta dos características. Hablando de los mismos perritos, ya no voy a tomar en cuenta solamente el color del pelo, sino si es que es liso o churón, por ejemplo. Son dos características, la forma del pelo y el color. Pueden ser el tamaño de las patas, lo que ustedes quieran, pero son dos características. Pueden hacerse cruces de 3, es mucho más difícil, ya no se utilizan los cuadros de Punnett para hacer ese tipo de cruces, y si es que los que tomen genética ya aprenderemos cómo. Pero vamos con un cruce de híbrido. Entonces, mantengamos, a ver, el color del pelo era café, si es que era mayúscula, blanco, si es que era minúscula. Hagamos que el churón sea dominante y el pelo lacio sea... sea recesivo, ¿ok? Entonces, chicos, vamos a ver. Ok, ahí sí se puede ver. ¿Ven que he utilizado otra letra para la otra característica? Necesito utilizar dos letras diferentes para las diferentes características. Entonces, si es que tengo un perrito que es café y lacio, y le quiero cruzar por un perrito que es blanco y churón, ¿cómo serían? ¿Cómo irían las letras aquí? ¿Cómo sería el genotipo? Angie, tal vez me puedes dictar cuál sería el genotipo del café lacio. El café lacio sería la A mayúscula y no veo cuál es el de lacio, la B minúscula. B minúscula. A ver, ojo, si es que les piden esto, para que sea lacio, de ley tiene que ser homocigoto recesivo, porque si no, el pelo rizado le enmascararía, ¿no? Entonces, lacio, yo sé que de ley tiene que ser homocigoto recesivo para que se presente esta característica que es la recesiva. Pero en café, puede ser este o puede ser este, ¿no es cierto? Tengo estas dos opciones. Para poder ver cómo se hace el cruce, me voy a quedar con este. ¿Ok? ¿Qué más? Alex, ¿cómo sería el genotipo del blanco churón? Perdón, no te oí, estoy con mucha interferencia. ¿Cómo sería el genotipo de un perro que sea blanco churón? Blanco y churón. Sería A minúscula, minúscula. ¿Correcto? Y churón podría ser B mayúscula, B minúscula o B mayúscula, B mayúscula. Correcto, tengo esas dos posibilidades. En este caso, solamente para ver cómo se hace el cruce, voy a utilizar el A minúscula, minúscula, B mayúscula, B mayúscula, ¿ya? En ambos casos, ¿sí entendieron por qué en ambos casos se da el color, se da el fenotipo churón? ¿Sí?
¿Se entienden por qué este y este son churones? Oscar. ¿Está entendido tal vez? Sí, ahora sí. ¿Y por qué es el dominante? Está el dominante. Exactamente, porque el dominante le va a enmascarar al recesivo. Ok, entonces yo tengo este cruce, vamos a ver cómo se hace. Lo primerito que tengo que hacer para hacer un cruce de híbrido es generar los gametos por meiosis. Entonces, lo que voy a hacer es generar todas las combinaciones posibles. Si es que este y este fueron a formar un espermatozoide, es nuestra primera posibilidad. Si es que este y este fueron a formar otro espermatozoide, es nuestra posibilidad. Este y este, y este y este. Entonces, primera cosa que tengo que hacer es generar alelos. ¿Sí se está viendo o tapo todo con mi cabezota? Sí, ¿verdad? Sí se ve. Sí, sí se ve eso. Entonces, en este de acá, ¿cuáles son los alelos? Perdón, ¿cuáles son los gametos que se generarían, Alejandro? En este caso de acá, para ponerlos en mi cuadro de Punnett. Sería A chiquita, B grande ¿Correcto? y solo ese, ¿no es cierto? 4 veces ese. Correcto. Entonces, correcto. Ahora, el Alejo acaba de decir algo súper interesante. Sería 4 veces ese. Muchas veces, para que no se nos alargue tanto el cuadro de Punnett, cuando ya vemos que están repetidas todas las opciones, puedo borrar todas y quedarme solo con una, porque de igual manera voy a tener el cruce. Entonces, nuestro cuadro de Punnett en este caso se ha simplificado bastante. En este caso yo también podría eliminar, por ejemplo, este y este, porque están repetidos, ¿cierto? Pero vamos a dejarles solamente para ver qué nos sale. Entonces, Laura Aguado, ¿qué tendría yo aquí de este cruce? A mayúscula, no veo. A minúscula, B mayúscula y B minúscula. Correcto. Muy importante, le escucharon a Laura que siempre puso adelante los mayúsculas. Siempre es bueno mantener el orden y no mezclar A's, B's con A's y B's, no ponerles dentro, o sea, mantener el orden. Un gen primero y después el siguiente. Cristian, díctame, ¿cómo quedaría el segundo? El segundo quedaría como A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Correcto. Paul, ¿me puedes dictar el tercero? Claro, sería A minúscula y B mayúscula, B minúscula. Correcto, muy bien. Y el último va a quedar igual, ¿no es cierto? Porque este es igual a minúscula, minúscula, B minúscula, B minúscula. Les pregunto, chicos, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga un perro café que sea churón? 25%. 2. 50%. No, sí, 50. ¿Este de aquí qué es? Es café churón. Correcto, café churón. Este de acá también es café churón. ¿Este de acá qué es? Blanco churón. Y este es blanco churón. Entonces, la probabilidad de que yo tenga en la descendencia un perro café churón es de 1/2, porque tengo la mitad y mitad, o 50%. Ok, correcto. No sé si es que me supe explicar lo del cuadro de Punnett. Sofía, una pregunta. Esa sería la primera generación, ¿verdad? A ver, sí, esta es la primera generación porque estos son mis parentales. Yo me he propuesto que estos sean mis parentales, ¿no? Entonces, si es que estos son los papás, esta es mi primera generación. Creo que me estás haciendo tu pregunta en base a los cruces que hizo Mendel. Porque él al inicio utilizó puros, después le salieron todos heterocigotos y después cruzó heterocigotos y le salió la F2. A eso nos referimos solamente cuando estamos hablando de Mendel, porque aquí realmente tú te puedes poner el cruce y el genotipo que tú quieras para hacer los cruces, ¿ok? Y esta sería así la primera generación. Estos son los parentales. Ya, chicos, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta puntual? Sofía, yo una pregunta. Dijo que solo se puede simplificar cuando los 4 son el mismo.
Aquí también podías simplificar. Siempre que se te repitan, puedes de hecho borrar. Porque mira, si es que yo borro estas dos opciones, de todas maneras me queda la misma proporción, ¿no es cierto? Mitad y mitad. 50% de blancos y churones y 50% de, perdón, blancos y cafés. Entonces, cuando tengas repetidos, puedes borrar uno de ellos. O sea, para que te quede más bien uno de ellos. Ujú. En este caso, por ejemplo, yo borré 3 y vieron que es exactamente lo mismo. Es para simplificar el cuadro de Pone, chicos, que se puede hacer esto. Ok, más preguntas. Sofi, ¿Quién me dijo Sofi? Con Martín, creo. si quisieras como que medio predecir, así, cómo podría ser, digamos, nuestra descendencia, necesitarías 2 generaciones de arriba tuyo para poder predecir tus hijos. ¿Por qué? Porque si es que hiciera solo con mi mamá, por ejemplo, o sea, con mis papás, por ejemplo, no podría saber porque puede que tuvieran un recesivo, pero podría estar en mis abuelos. Ya, ok. Entonces tú me dices, tomar en cuenta 3 generaciones para saber si es que tú eres heterocigoto o eres homocigoto. Ajá, algo así. Verás, para poder saber qué eres, si eres heterocigoto u homocigoto, bueno, no en tu caso, pero en el caso de los organismos que sí se pueden cruzar fácilmente, podemos hacer cruces de prueba. ¿Qué es el cruce de prueba? Cruzar con un homocigoto recesivo para ver qué tengo en la descendencia. El mismo caso del perrito. Para que les den certificado de pedigrí, antes tienen que hacer cruces y tienen que salir todos los perros iguales. Vamos a ver por qué. Si es que ustedes tienen un perrito que es café, pero no saben si es que es puro. Déjenme agrandar de nuevo la pantalla. Si es que ustedes tienen un perrito que es heterocigoto, va a ser café. ¿Cómo se aseguran ustedes que es puro? Cruzándole por un homocigoto recesivo. Si es que ustedes le cruzan por un perrito blanco, utilizando solamente una característica en este momento, si es que ustedes tienen en la descendencia ya casi no se ve mi marcador. Si es que ustedes tienen en la descendencia un 50-50, 50 son cafés y 50 son blancos, ustedes ya pueden asegurarse que el perrito que les vendieron no era puro, porque no es homocigoto. Si es que fuera homocigoto y ustedes le hacen un retrocruce o un cruce de prueba con un homocigoto recesivo, todos los perritos les deberían dar de color café. ¿Ok? Si ven, porque cuando cruzan dos puros, todos deberían salir heterocigotos y con el fenotipo del dominante. Entonces, para saber exactamente cuál es el genotipo de un individuo, se puede hacer estos cruces de prueba para no tener necesidad de ver qué pasó en las generaciones anteriores. Entonces, para contestar la pregunta de quién fue que me hizo el Juan Martín. ¿Quién me hizo? Yo fui. Para contestar tu pregunta, en humanos es mucho más difícil poder predecir cuál es la descendencia porque la mayoría de características realmente no dependen solamente de un alelo o de un gen, sino son multigénicas. Por ejemplo, se ha visto que en los ojos, en los ojos están 15 genes que intervienen en el desarrollo de esta característica. Entonces, no es tan fácil como hacer un cuadro de Punnett para poder predecir la descendencia. Pero, para términos prácticos y para poder aprender cómo se hacen los cruces, vamos a utilizarlos a los cuadros de Punnett y cuando tomen genética ya veremos cómo se hace realmente para hacer estas predicciones. Ok, ya chicos. Preguntas o más preguntas porque tenemos ya 5 minutos de clase ahorita. Sofía, yo tengo una pregunta del reporte. Dime, Michelle. En la primera pregunta dice que hagamos un esquema con las fases de la profase 1. O sea, ¿eso es un dibujo o solo escribir qué sucede en cada fase?
Déjame porfis revisar la guía de reportes para ir analizando qué es lo que dice cada una de ellas. Vamos a ver. Entonces yo también tenía una pregunta. ¿Y los que no teníamos cuaderno, qué íbamos a hacer? Los que no tienen cuaderno deberían tener apuntes en su casa. Ustedes tienen, por ejemplo, tienen aquí en el D2L subida la guía de reportes. Entonces, si es que no tienen una impresora donde están ustedes ahorita, pueden al menos utilizar como base ese manual que lo tienen colgado, perdón, ese cuaderno de laboratorio que lo tienen en el D2L, para tomar apuntes de todas las clases que hemos tenido a través del D2L desde que se olvidaron sus cuadernos. A ver, tal vez están viendo lo mismo que yo, creo que no. Déjenme compartir con ustedes guía de reportes. Ok, ahorita estamos viendo justamente la guía de reportes para meiosis y dice, de acuerdo con sus observaciones y resultados, realiza un dibujo esquema. Cuando les diga un dibujo esquema, se refiere más bien a que hagan un mapa conceptual o que pongan dibujos, no del campo óptico, sino de una célula con todas las partes señaladas y que expliquen qué es lo que pasa en cada fase. Así como hicieron el reporte pasado para mitosis, esa es la pregunta del dibujo esquema que les pregunta. No es de la observación del simulador, sino más bien explicar qué es lo que pasa en cada fase. Pregunta 3. De las placas preparadas de antera de lirio, dibujar en un solo campo óptico de las células del meiosis 1 y meiosis 2. Era lo que les decía de las imágenes del PowerPoint, que coloquen campo óptico 40X, y que coloquen aquí la antera del lirio y las células que están en el centro y rotulen en qué fase está cada una de esas de la meiosis 1, una y otro de la meiosis 2. Otro dibujo. Presentar los resultados de los contagios del cruce monohíbrido. Desarrollar el cuadro de Punnett de este cruce. Indique cuál es la frecuencia genotípica y fenotípica. Son las frecuencias esperadas. Uy, Dios santo, ya me quedan solo 5 minutos. Y me olvidé de esta parte que es muy, muy importante. A ver, chicos, yo les dejé choclos para que contabilicen, ¿verdad? ¿Ya contaron, Sí. tal vez? Sí, ya sé. Ya, veamos el del cruce monohíbrido. Alguien que me pueda dar su resultado en este momento. A mí me salió 190 morados. 190 morados. Y 52 de amarillos. Quiero regresar a la vista de todos, pero no puedo. A ver, ¿cómo era la cosa? 190 morados y 52 de amarillos. Espérame un ratito, que estoy batallando con esta cosa. Ya, ok. Entonces, 190 morados y 52 de amarillos. ok, este cruce yo les decía que era el resultado de un cruce de los heterocigotos, ¿no es cierto? Ya vimos nosotros en el cuadro de Punnett que si es que realizábamos este cruce, ya no se ve casi nada en el marcador, lo siento, chicos. Que si es que realizamos este cruce, nosotros vamos a tener una proporción de 3:1. Eran 3 que tenían el fenotipo del dominante y 1 que tenía el fenotipo del recesivo. Entonces yo me esperaría tener una frecuencia aquí de 3:1. En este resultado, ¿les parece que es una proporción de 3:1? Sí. 190:52. Es más o menos de 3:1, pero ¿cómo voy a comprobar esto? Como deberíamos comprobarlo es utilizando una prueba estadística que se llama chi cuadrado, y es un spot publicitario para que sigan y tomen genética, porque eso vamos a ver en genética. Ahora solamente lo que vamos a hacer es dividir 190 para 52 y ver si es que me da una proporción similar a 3. ¿Cuánto es 190 dividido para 52? Me parece que es justo 3.3, puede ser. 3.6. 3.6.
Ok, tengo una proporción de 3.6. Debería ser una proporción cercana a 3, por lo cual sí puedo decir que aquí existe esta proporción de 3:1. Entonces, tengo y he comprobado de alguna manera que 190 y 52 tienen una proporción de 3:1, justamente porque es un cruce de dos heterocigotos, y tengo que presentar también mi cuadro de Punnett. Entonces, lo que me pide en el reporte es presentar los resultados del cruce monohíbrido y dihíbrido, desarrolle un cuadro de Punnett, vea cuál es la frecuencia que usted debía tener y cuál es la que obtiene. Ok, entonces, para el cruce dihíbrido, ¿cuál es ¿Cómo sería la frecuencia, Sofi? ¿Qué cosa? ¿Cómo sería la frecuencia? No te entiendo la pregunta. ¿Frecuencia de qué? Frecuencia... No te entiendo la pregunta. ¿Puedes tal vez repetirme o explicarme un poquito más? Ah, ¿cuál es la frecuencia fenotípica? Lo que aquí te piden. Ya, ok. La frecuencia fenotípica, chicos, es el total de individuos que hay sobre un total. Por ejemplo, la frecuencia fenotípica en el caso de estos 190-52 sería que yo tengo... ¿Cuántos en total? 190 más 52. 142. 242. Ah, cierto, perdón. 242. Ya, ok. Entonces, la frecuencia de los morados sería 190 sobre 242. ¿Ok? Esta sería la frecuencia fenotípica. Esto yo puedo simplificar y me puede dar una frecuencia fenotípica. De hecho, la frecuencia fenotípica, si es que yo le simplifico, debería ser igual a 3.6 sobre, a ver, en este caso, debería ser igual a algo cercano a 3:1. Este número de aquí, que pueden observar el 3:1 o un medio, este de aquí es la frecuencia fenotípica. Ok, déjenme comenzar de nuevo. Existen dos términos que tienen que quedar claros: frecuencia fenotípica y frecuencia genotípica. La frecuencia fenotípica es cuántos morados o cuántos amarillos tengo yo dentro de una población. Frecuencia genotípica es cuántos homocigotos, cuántos heterocigotos tengo yo dentro de una población. Entonces, volvamos de nuevo al mismo cuadro de Punnett. En este cuadro de Punnett, ¿cuál es la frecuencia fenotípica tomando en cuenta las mismas características del perrito? Las frecuencias fenotípicas me van a decir que, por ejemplo, yo tengo cafés, tengo 3/4, porque tengo en total 4 y tengo 3 que son cafés, y tengo perritos blancos, que es 1/4. Estas de aquí, frecuencias fenotípicas, es entonces el total de individuos que yo tengo de un fenotipo sobre el total de individuos. ¿Ok? Cafés tengo entonces 3/4, blancos tengo 1/4. Ahora, si es que me preguntan la frecuencia genotípica, en cambio, yo tengo que decir cuántos homocigotos dominantes tengo, cuántos heterocigotos y cuántos homocigotos recesivos. En este caso, yo voy a tener 1/4 de homocigotos dominantes, 2/4 de heterocigotos y 1/4 de homocigotos recesivos. ¿Ok? Estas son las frecuencias genotípicas y estas son las frecuencias... Series de potencia, ¿correcto? Hoy nos toca descomposición en series de potencia y ya, chicos, alguien se puso a escuchar su clase porque creo que ya entraron a otras clases. Así que termino por ahora. Termino por ahora esta clase de aquí. Si es que tienen más preguntas puntuales, por favor envíenme un mail. Y de esta manera les podré contestar porque ya me estoy pasando 3 minutos. Los que tengan tiempo, si quieren, pueden quedarse para hacer más preguntas, pero los que ya tienen clase, salgan nomás, chicos, no hay ningún problema. Yo tengo una pregunta de la maqueta. Dime, Angie. No entiendo si tiene algún formato que debamos cumplir.
O sea, digamos como que si en el video tienen que salir como que la meiosis 1 y 2, o primero puedo hacer la meiosis 1 y de ahí la meiosis 2. No sé si me voy a entender. No, no te entiendo. Pero, a ver, la idea es la siguiente. Realizas tu maqueta, ¿no es cierto? Puedes con tu celular ir filmando parte por parte, pero tienen que estar en orden. Entonces no puedes poner primero la meiosis 2 y luego la meiosis 1, sino meiosis 1, profase 1, todas y cada una de las fases y continuar después con la meiosis 2. Formato establecido no hay porque ustedes tienen que hacerlo utilizando su imaginación, utilizando el material que tengan disponible. Entonces, la idea es que esté completo. Quizás algo que sí les comentaba es que tenía que ser una célula que tenga 3 pares de cromosomas al inicio, ¿no? Tiene que cumplirse. Entonces, si es que yo comienzo con una célula que tiene 3 pares de cromosomas, tendría algo así en un inicio antes de que entre a interfase. Esta es una célula que está en fase G1. ¿Cómo será cuando pase después de interfase o a fase S y cuando comience la meiosis? Va a ser así. ¿Ok? Tengo aquí 3 pares. Tengo un par, 2 pares y 3 pares. ¿Ok? Entonces así tiene que ser la célula con la que comience. Ustedes ya me dirán cómo terminará la meiosis. Son 3 pares de ley, entonces. ¿Ya hiciste tu maqueta? No. Sí, son 3 pares. Te iba a decir, ok, si es que ya lo hiciste, ya. Pero no, chicos, sí les pedí por 3 pares de cromosomas para poder iniciar. Ya, y Sofi, ¿y tenemos que salir nosotros en el video o no es necesario? No hace falta. La verdad es que ahorita más que su habilidad para exponer y ser youtubers, voy a evaluar la maqueta en sí. Entonces, no importa que salgan o no salgan. Ser youtubers como tú, Sofi. Ajá, qué bestia, qué vergüenza. Lo que me ha tocado hacer por la cuarentena. Millón de seguidores. Dos seguidores, ajá. Qué triste. Esa placa, Sofi. Ya mismo llego a los 3. Ya, chicos. Ya, qué gusto haberles visto el día de hoy. Yo creo que la última práctica también la vamos a tener con video porque de verdad es un gusto poder verles vivos y sanos. Me alegra mucho. Ya, chicos. Entonces, eso, nos vemos la próxima semana para la última práctica de laboratorio y para poder hacerles las preguntas en vivo sobre la meiosis y ver si es que se gana en ese punto o no. Y ya, eso sería todo.